Después de pasar ingresado 2 noches en el hospital de Vientiane y largas horas de trayecto en autobús, nada mejor para recuperarse que visitar Sipadón, aunque mayormente conocido como las 4000 islas. Al sur de Laos, haciendo frontera con Camboya, se encuentran estas islas donde el Mekong discurre sorteándolas. Las más grandes son Don Det y Don Con. A la primera de ellas es donde nos dirigíamos, orientada más a los mochileros. El trayecto en barco nos costó 15.000 kips. Al llegar descubrimos el Laos más auténtico. Es una isla donde no hay electricidad las 24 horas del día, donde no hay tráfico y donde la gente local vive del campo y la pesca. Nada más llegar a nuestro alojamiento nos cayó una tormenta de verano, pero una vez acabó, alquilamos una bici por 10.000 kips para dar un paseo por la isla y visitar alguna de las playas naturales que se forman. Para acabar el día, nada mejor que hacerlo en uno de los bares situados en la orilla del río Mekong y disfrutar de la tranquilidad de este lugar. A la mañana siguiente continuaríamos recorriendo las islas en bicicleta. Este puente une las islas de Don Det y Don Con. Fue construido por los franceses en 1910 para poder transportar mercancías. Al otro lado nos esperaban las Lipi Waterfalls. Pagamos 35.000 kips para poder recorrer las cataratas más largas del sur de Asia. Al final del trayecto cuentan con una pequeña zona de playa donde poder bañarse en el río Mekong. Aquí el agua está mucho más tranquila y hay un precioso bar con hamacas para descansar.
Hicimos una parada a comer en otro de los bares situados a la orilla de la isla de Doncón, y de ahí poner rumbo a las Konepasoi Waterfalls, un entorno salvaje donde no encontrarás a ningún turista, y sí algunos laosianos haciendo la pesca del día. Seguimos explorando la zona, cruzando algunos puentes un tanto peligrosos. Después del puente en el que nos quedamos colgando en Taman Negara, tomamos la máxima precaución. Como país budista no podía faltar un templo. Koh Nenua está situado en la parte norte de la isla de Doncón. Acabamos el día dándonos un bañito en la única piscina que encontré, ya que era más apetecible que hacerlo en el río Mekong. La mañana siguiente, desde nuestro alojamiento nos llevaron en su motocarro hasta el puerto de Dondet, para llevarnos a tierra firme, y comprar el billete de autobús hacia nuestro próximo destino. En el próximo capítulo llegaremos a Pakse, alquilaremos una moto y haremos su famoso loop. Allí descubriremos algunas de las cascadas más famosas de Laos y del sudeste asiático. ¿Me acompañas? Pues, si no estás suscrito, ¿a qué esperas?